Ingeniero Luis Fernando Restrepo, gerente de Ingeniería Integral. Doctor Restrepo, gracias por estar con nosotros en la W. Muy buenos días. Muy buenos días a ustedes, ¿cómo están? Pues haciéndonos muchas preguntas, ingeniero, sobre Hidroituango, pero antes de comenzar a conversar con usted sobre el tema, cuéntenos, Ingeniería Integral, ¿en qué parte del proyecto ha trabajado? ¿Cuál es la parte que corresponde a Ingeniería Integral dentro de esta mega obra que es la presa de Hidroituango? Sí, Juan Pablo, realmente el nombre de la empresa es Integral Ingenieros Consultores. El proyecto Ituango, de hecho, fue concebido por el fundador de Integral. Esta empresa tiene 63 años de historia. El proyecto fue concebido hace cerca ya de 41 años y desde entonces hemos estado vinculados en todas las fases del proyecto, desde identificación, prefactibilidad, factibilidad, revisión de la factibilidad, los diseños definitivos, y actualmente somos los asesores durante la construcción del proyecto. En esa línea, ingeniero Restrepo, hoy, a esta hora, la situación del proyecto Hidroituango y sobre todo la situación de riesgo de este proyecto, de que colapse, de que falle y de que genere una emergencia, ¿qué tan grave es? Pues para usar un calificativo, si el proyecto está efectivamente en riesgo, tiene básicamente tres riesgos identificados a la fecha. Uno es un destaponamiento súbito del túnel de desviación derecho. El segundo sería unos problemas de estabilidad en la margen derecha que ocasionaran pues algún deslizamiento de gran magnitud. Y el tercero, un eventual lavado de la presa por las infiltraciones que tenemos hoy sobre el lleno prioritario. Serían como los tres fuentes de riesgo que tiene el proyecto a la fecha. Ingeniero, como ustedes han estado desde el comienzo, quiero ir allí precisamente, porque muchos consideran que desde el comienzo y desde la planeación eso estuvo mal, porque dicen que la zona tenía unas características geológicas que iba a presentar los problemas que se están presentando, y que esto que se está viendo ahora es precisamente lo que se advirtió en su momento, que la zona no hacía o hacía muy complicada la construcción de la presa porque se iba a enfrentar a las complicaciones geológicas que hoy se está enfrentando en esas montañas. Pues efectivamente opiniones hay muchas y por supuesto la gente tiene el derecho a expresarlas. Es un tema complejo, pero le puedo decir que desde su concepción el proyecto ha tenido muchos ojos, tanto nacionales e internacionales. Woodward Clyde, que era una empresa norteamericana, porque después fue absorbida por otra multinacional muy grande. Ellos hicieron todo el estudio de geología del noroccidente colombiano, para ISA en su momento. El proyecto fue estudiado desde esa época y déjeme decirle que en estos 40 años de historia del proyecto, 45 casi ya, nadie ha dicho nunca que ese no sea el sitio para el proyecto. Inclusive un par de geólogos que están en los medios diciendo que el proyecto no se conocía la geología. Es curioso porque un par de esos geólogos trabajaron en el proyecto y nunca dijeron esa apreciación. Entonces, como le digo, tanto geólogos propios como extranjeros, de los diseñadores de banca multilateral, de las aseguradoras, han visto el proyecto durante su concepción y su desarrollo y nunca se ha hecho una afirmación en ese sentido, salvo los que se han hecho ahorita después de la crisis. Gerente, usted menciona que ustedes participaron en los diseños definitivos del proyecto. Una de las inquietudes que ha girado en torno a este proyecto hidroeléctrico es por qué se tomó la decisión de hacer un túnel auxiliar de desviación fuera de los planes que se tenían en un principio y el por qué se procedió a taponar uno de los túneles con cemento y no con compuertas. Sí, esas son dos buenas preguntas. O sea, digamos que todo proyecto hidroeléctrico tiene un sistema de desviación. En este caso, Hidroituango contaba con dos túneles. Digamos, los caudales del río Cauca requerían, pues, por capacidad y por tamaño de los túneles, que fueran dos de ellos. Pero hay que tener en cuenta que esos túneles iban a trabajar durante cerca de 6 años. En algún momento del proyecto, el contratista de esos túneles presentó un atraso muy importante, se sopesaron distintas alternativas y se decidió construir un nuevo túnel de desviación. Preguntan que por qué uno si antes había dos, pero digamos que desde el punto de vista hidráulico y probabilístico se puede demostrar que dado que este nuevo túnel solamente iba a trabajar durante 6 meses o menos, digamos el tiempo de exposición
hacía que fueran equivalentes desde el punto de vista probabilístico al otro. Ahora lo de los tapones de concreto, también me hicieron la pregunta esta mañana, y ese de hecho es el procedimiento estándar para poner túneles de desviación en proyectos hidroeléctricos. Las compuertas, que en este caso no se pudieron construir, pero si se hubieran construido, esas solamente se utilizan para el primer cierre. Después de ese primer cierre, la práctica estándar en todo el mundo es construir tapones de concreto. Entonces, eso que lo han hecho ver como una equivocación, de hecho es la práctica estándar. Ingeniero Luis Fernando Restrepo, la decisión de hacer este otro túnel de desviación, bloquear los otros dos, ¿era para acelerar los tiempos de construcción y poder inaugurar la obra antes de lo previsto o en el tiempo que estaba determinado y no incumplir? Pues, a ver, Juan Pablo, primero, los túneles anteriores se bloquearon porque había que bloquearlos. El proyecto tiene cerca de 20 kilómetros de túneles y galerías de construcción y todo lo demás, y en algún momento había que empezar a taponarlos, porque había que llenar la presa. Entonces los túneles izquierdos y derechos se habían taponado porque ya estábamos en ese proceso, digamos, inverso, de cerrar todo agujero en el proyecto para empezar a llenar la presa, ¿sí? Efectivamente, la GAD, Galería Auxiliar de Desviación, que es como llamamos al tercer túnel de desviación, se construyó como un procedimiento para recuperar tiempo. O sea, en cualquier proyecto de cualquier índole, si uno tiene a su alcance medidas técnicas para recuperar el tiempo, pues uno procede. Y en este caso se sopesaron muchas alternativas y se decidió que esta construcción de la GAD era adecuada, que estaba entre los mismos parámetros, digamos, técnicos del proyecto, y por eso se hizo. ¿Y quién dio la orden, ingeniero, de construir el otro túnel, taponar estos para ganar tiempo? Pues la orden de construir el túnel finalmente la toma el dueño, en este caso empresas públicas, pero escuchando, por supuesto, todas las partes, asesores nacionales, internacionales, constructor, diseñador. No es un proceso que se haya tomado pues en una tarde, fue un proceso de hecho de varios meses, creo que incluso tal vez un poco más de un año, donde se sopesaron múltiples alternativas. Pero, ingeniero, en ese punto específico, ese cerrar esos túneles, que es la discusión que ha estado desde el comienzo de la emergencia, si no se cierran esos túneles, no se hubiera podido afrontar la situación que se presentó de otra manera. Mejor dicho, sin esos túneles cerrados, no es una realidad que no se hubiera tenido que inundar Casa de Máquinas y que no se hubiera tenido que enfrentar la situación que se está viviendo ahora. Independientemente de las consideraciones, ¿ese cierre de esos túneles tiene relación con lo que estamos viviendo en este momento? Lo que pasa es que visto en retrospectiva uno podría pensar eso, pero pensemos en que el 27 de abril el proyecto estaba en perfecto estado de normalidad, el llenado debería comenzar en julio, entonces, como decía ahora, había que empezar a cerrar los túneles. Entonces el cierre de los túneles se hizo de manera programada y con los mecanismos adecuados, que es con un tapón de concreto, ¿cierto? Entonces, si uno lo mira hacia atrás, de pronto se le ocurre esa respuesta, pero hay que verlo en el desarrollo cronológico racional del proyecto. Y por eso se habían taponado, porque estamos en ese proceso de taponamiento. Señor Restrepo, pues teniendo en cuenta todo lo que usted nos ha contado, teniendo en cuenta que primero se habló de la cota, luego de la montaña con la que colinda el proyecto, quisiéramos que por favor nos dijera, desde el punto de ingeniería, ¿cuál es hoy el verdadero riesgo? De todos los problemas que afronta Hidroituango, ¿cuál es el verdadero riesgo para que la represa siga en emergencia total? Sí, primero, como aclarar que el tema de riesgos, pues para tratarlo de manera adecuada sería poner en términos de números, porque es que si uno le pone a riesgo la palabra alto, bajo, extremo, pues es muy complicado. Entonces, eso para decir que en este momento estamos estimando las probabilidades de riesgo, porque hay probabilidades que son aceptables y otras que son inaceptables. Justamente hoy en la mañana acabando de revisar un informe que tenemos que entregar donde hacemos esos estimativos de riesgo. Hoy el proyecto, como decía al principio, tiene 3 fuentes de riesgo: las infiltraciones en el lleno prioritario, los potenciales deslizamientos en la margen derecha y el destaponamiento del río. Pero eso, digamos, hay que hacer el esfuerzo de llevarlos a números y comparar esos números con otras probabilidades, porque nada de lo que hace el hombre, ni su micrófono, ni mi computador, ni el proyecto hidroeléctrico está exento de fallos. Todo tiene una probabilidad de falla y contra eso es con lo que trabaja la ingeniería. ¿Cómo hacer probabilidades de falla aceptables? Gerente, en esa misma línea, ¿qué tan confiable es la resistencia del vertedero y de la presa a futuro, teniendo en cuenta que fueron construidos en tiempo récord y que en el caso del lleno prioritario de la presa, pues no cuenta con los estándares internacionales?
Sí, importante pregunta. O sea, el vertedero no fue construido en tiempo récord. El vertedero fue construido según el cronograma. Solamente en los últimos 10 días hubo una aceleración para terminar unos concretos que faltaban. Y entonces, ¿por qué se logró terminar? Porque como el proyecto tenía los demás frentes parados, entonces todos los recursos se pudieron orientar en el vaciado de esos concretos que faltaban. Pero esos concretos tienen las resistencias adecuadas, las especificadas, y el vertedero hoy, 5 de junio, está en perfecto estado de funcionamiento según el diseño original. La presa, hasta cuando iba en el nivel 385, estaba siendo construida de acuerdo con estándares internacionales, con los parámetros adecuados, con los materiales adecuados. El 28 de abril, que comenzó la emergencia, empezamos a analizar las posibles alternativas y el 30 fue evidente que teníamos que construir un lleno de manera acelerada para evitar que el agua lo sobrepasara. Fue ese lleno, no la presa, ese lleno superior en que efectivamente no está hecho con los parámetros internacionales. Pero como lo han dicho los propios expertos de las Naciones Unidas y el Cuerpo de Ingenieros, no había nada más que se pudiera hacer. ¿Sí? O sea, era una carrera contra el tiempo de poder llegar como mínimo al nivel 410 para evitar que el agua sobrepasara. Entonces, efectivamente, eso no tiene el grado de compactación que debiera tener si fuera definitivo, pero era lo que se podía hacer, de nuevo, como lo han reconocido expertos internacionales. Los materiales es otra historia, porque es que los materiales son los mismos materiales con los que se ha estado haciendo la presa. Entonces, los materiales son los mismos, lo que ha variado es la calidad de la compactación que se le ha podido dar. ¿Y ustedes tienen estudios que evidencian si ya si se tiene claridad sobre si se debe derrumbar o si se debe volver a construir o repotenciar esta presa en estos niveles después del 385, desde la cota 385? Sí, desde un principio para nosotros fue claro que la parte superior de la presa, lo que llamamos el lleno prioritario, era un diseño de emergencia y que hay que hacerle obras adicionales para que lo que se construya a partir de ahí ofrezca la calidad adecuada. De hecho, el día de ayer llegó un experto norteamericano que ya a esta hora está aterrizando en el proyecto, que viene justamente a eso, a ver cómo a partir de lo que se hizo como emergencia podemos reforzarlo y terminar la presa cumpliendo con estándares internacionales. Se habla de si la presa puede llegar a ser inviable en algún momento. Eso depende de lo que pase en Casa de Máquinas, si Casa de Máquinas colapsa o si Casa de Máquinas se vuelve irrecuperable, ¿hay que darle fin al proyecto de Hidroituango? Es una pregunta compleja. El proyecto es un sistema. Bien podría pasar que en la Casa de Máquinas hayan daños menores, que hayan daños severos, pero que se pueda recuperar parte de Casa de Máquinas o nada de ella. Pero aún en ese escenario, bien podría pensar uno en hacer, por ejemplo, otra Casa de Máquinas en la otra margen. Entonces yo creo que estamos todavía muy temprano y hasta que no logremos sacar el agua de Casa de Máquinas y podamos evaluar, no es posible hacer esa afirmación de si el proyecto todavía es viable o no. Ingeniero Restrepo, ¿es verdad que en el informe de gestión de hace un año presentado por uno de los contratistas se habló de problemas geológicos que podían afectar a la obra? Yo no sé, Juan Pablo, no conozco ese informe geológico que menciona. Un informe presentado en mayo del año 2017, en donde también se hablaba de grietas en la Casa de Máquinas. A ver, pero usted menciona de algunos de los contratistas y nosotros somos asesores del proyecto, nuestra relación directa es con empresas públicas. Nosotros intercambiamos ideas con los constructores, pero nosotros no tenemos acceso a sus informes. Entonces, eso que usted menciona en particular no lo conozco. Grietas... los informes están en la página de Hidroituango. Es un informe oficial. Sí, pero tal vez entenderá pues que uno no lee pues informes, o por lo menos yo no los he leído como para hacer esa afirmación. Pero nunca se hicieron alarmas o nunca se afirmó por parte de alguna de las empresas que está participando del proyecto que había problemas geológicos. ¿No se mencionó en reunión? ¿No se analizó entre ustedes los contratistas? No, señor. El proyecto desde muchos ojos ha sido viable geológicamente. Cuando se construyen los túneles siempre hay una comisión tripartita en obra que decide qué tipo de soporte. Siempre hay alguien del constructor, del interventor y de la asesoría que analizan el terreno y dicen esto es terreno tipo 1, 2, 3, 4 o especial o el que sea. Se firma un acta y se decide el soporte. Pero nunca alguien levantó la voz diciendo que algo geológico grave que haga inviable el proyecto. No, señor, en absoluto. Ahora,
¿qué está pasando con el túnel de descarga alterna, ingeniero Restrepo? Bueno, digamos esos túneles fueron diseñados para trabajar a flujo libre, típicamente. Hubo algún taponamiento que todavía no es claro las causas del taponamiento el día 28 y tampoco es claro qué originó el colapso. Lo que le digo enseguida es simplemente una hipótesis de trabajo, porque no ha sido probado todavía. Ese taponamiento creó algo que se llama hidráulica transitoria, que es básicamente unas subpresiones y fenómenos turbulentos dentro del túnel que conllevaron al posterior, digamos, taponamiento permanente del túnel. De hecho, el día 30 creó algo que se llama un sifón que salió a la superficie y eso pues fue lo que comenzó a desencadenar la situación en la que estamos hoy. Pero este túnel que está debajo del nivel del vertedero, este túnel alterno, ¿en algún momento se podrá recuperar o hubo mal diseño, hubo mala construcción y por eso mismo pues termina presentándose el bloqueo que nos lleva a una situación como la que estamos viviendo hoy? A ver, Juan Pablo, el túnel que usted menciona debajo del vertedero, eso se llama la descarga intermedia, y ese túnel, digamos, está en condiciones de operación, solamente que hay un derrumbe en la entrada que lo está tapando, pero ese túnel como tal no es el túnel auxiliar, sino que se llama la descarga intermedia. Sí, es que es el que le estoy hablando, y esa descarga intermedia, si funcionara, pues podría estarle sirviendo de alivio a ustedes, ¿o no? Lo que pasa es que esos túneles, Juan Pablo, no fueron diseñados para trabajar con esas cargas hidráulicas que tienen a la fecha. Ese túnel está en consideración para un posterior sistema de vaciado del embalse, pero hoy consideramos que no es seguro operar ese túnel porque podría coger el mismo riesgo, que le pase el mismo fenómeno que ocurrió en la galería auxiliar de desviación, que al estar sometido a unas presiones para los cuales no fueron diseñados porque no se estimaba su funcionamiento en estas condiciones, pues creó un problema en vez de una solución. Ingeniero, ¿hay cómo medir en este momento cuánto tiempo puede aguantar la montaña que está al lado de Casa de Máquinas, la presión a que está siendo sometida precisamente por el paso sin control del agua por allí? Nosotros, como decía ahorita, estoy justamente aquí terminando un informe para entregarlo a empresas públicas donde hace referencia a ese análisis. Había un fenómeno que se está dando en Casa de Máquinas, que era una oscilación de presiones, que eso estaba estresando la montaña, pero ese fenómeno desapareció hace cerca ya de 6, 7 días. Entonces eso es algo positivo, que eso ya no está ocurriendo. Por supuesto que el agua esté circulando en Casa de Máquinas debe estar creando daños allá. Nosotros tenemos una red sismológica en el proyecto que nos ha permitido detectar eventos durante toda esta emergencia y esa red no ha vuelto a reportar, digamos, lo que podríamos llamar caídos o colapsos dentro de Casa de Máquinas. Entonces, no, digamos que a la fecha pues somos razonablemente, sensatamente optimistas frente a la evolución del macizo. Ingeniero Restrepo, en línea con la pregunta de Félix, en caso de un derrumbe, o mejor, ¿qué clase de derrumbe puede aguantar la represa? ¿De qué magnitud, teniendo en cuenta que la montaña pues es uno de los mayores riesgos en este momento del proyecto? Sí, una represa de este estilo, que es una presa de enfocado, no está diseñada para que el agua le pase por encima y por eso tiene un vertedero, en este caso en la margen derecha, para que el agua circule por ahí. Ha habido casos de presas de este estilo donde han pasado olas de corta duración y no ha habido mayores problemas. De hecho, en el 2014 en Zimbabue una presa parecida a estas sufrió lo que llaman un breaching o una infiltración muy grande durante días y tampoco colapsó. No obstante, estas presas no se diseñan para eso. Entonces, si un derrumbe sustancial, pues digamos de algunos millones de metros cúbicos cayera a la montaña, pues crearía una ola que podría causar una emergencia pues muy importante. La pregunta es si ese derrumbe es realmente probable en el corto tiempo o en la vida útil del proyecto o en tiempos geológicos. Y eso es lo que estamos ahorita evaluando. ¿Cuál es la real probabilidad de que ocurra un deslizamiento como el que usted pregunta? Ingeniero, ¿qué lo llevaría a ustedes a determinar que el proyecto es inviable y que hay que buscar la manera de desmontarlo? ¿Cuál sería esa circunstancia que lo llevaría a considerar como inviable Hidroituango? Pues ahí habría varias consideraciones. Digamos, una es económica. Si cuando logremos
con todas pues, las aguas del proyecto y logremos bajar el nivel del embalse y entrar a casa de máquinas, pues si el nivel de daños es tal que haciendo cuentas económicas pues ya financieramente no se recupera, pues sería una decisión. Pero si, digamos, Dios no lo quiera, ocurre pues una avalancha que genere una ola de magnitud impredecible que finalmente cree un daño en la presa, pues esa podría ser otra consideración, ¿cierto? No sería solamente de índole técnico, sino también de factibilidad técnica misma como obra de ingeniería. Ingeniero Luis Fernando Restrepo, de la firma Integral Ingenieros Consultores, muchas gracias por estar con nosotros en la W y por entregarnos estos detalles técnicos, pero de absoluta trascendencia para comprender qué es lo que está pasando con el proyecto Hidroituango. Una Gracias feliz a ustedes, mañana Juan para usted. Pablo. Muchas gracias, señor.